Bueno, vamos a continuar con el cálculo del esfuerzo último de diseño. Anteriormente se ha hecho la comparación de presiones en la cual nosotros hemos aplicado esta fórmula para poder hallar las presiones actuantes y compararlas con la presión efectiva. Recordemos que la comparación o verificación de presiones se hace para resaltar que nuestra capacidad portante efectiva sea mayor que la presión que está actuando realmente. Es decir, que nuestro terreno tiene que soportar la carga que está actuando. Una vez que a nosotros nos ha cumplido, hemos modificado nuestros datos de nuestra zapata. Entonces, esta verificación se ha realizado para comprobar y verificar nuestras longitudes de nuestra zapata. Ahora bien, vamos a pasar al paso número 2, en la cual es el cálculo del esfuerzo último de diseño, como ya lo hemos mostrado en el índice. Ya hemos hecho los datos de entrada, verificación de presiones, y ahora vamos a hallar el paso número 2, cálculo del esfuerzo último, en la cual vamos a aplicar las combinaciones de carga. Entonces vamos a hacerle clic combinación de carga para regresar a esa pantalla y vamos a calcularlo. Y nos dice lo siguiente: para continuar con el diseño se necesita calcular el esfuerzo de diseño último. Este es el mayor valor del esfuerzo amplificado que resulta de las combinaciones que se establecen en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahora bien, este GU diseño es el esfuerzo último de diseño, la cual nos sale 44.69, pero esa la hemos obtenido de este cuadro. Ahora nosotros tenemos que, según normativa, hay distintas combinaciones. El más famoso por gravedad es 1.4 carga muerta más 1.7 por carga viva. Y las demás, que son 1.25 más la carga de sismo, el 90% de la carga muerta más la carga de sismo, ¿verdad? Y como podemos ver, en cada expresión hay más, menos, más, menos. En total vamos a tener 1 más 8, son 9 combinaciones, en la cual nosotros vamos a desarrollar la siguiente. Entonces, como podemos ver nosotros, tenemos nuestros datos, los copiamos acá, ¿sí? Ahora, si queremos cambiar también, nosotros, por ejemplo, aquí, podemos cambiarle, ¿no?, el valor que nosotros deseemos, y automáticamente esto se va a modificar. Ahora bien, vamos a jalar los datos de presiones, por ejemplo este cuadrito, para también poder hallar las combinaciones, ¿no? Entonces se repite el mismo procedimiento y esta vez vamos a calcular lo que son nuestros esfuerzos máximos o nuestros esfuerzos amplificados por la norma, ¿sí? Entonces el mayor de estos 9 resultados va a ser nuestro esfuerzo último de diseño. Bueno, una vez calculado nuestro esfuerzo último de diseño, vamos a pasar al siguiente dato y a partir de este dato, que es 44.69, nosotros vamos a empezar a realizar nuestro diseño por flexión y también las verificaciones tanto por corte y por punzonamiento. Entonces aquí, como podemos ver en este cuadro, ya se refleja el valor de el esfuerzo último de diseño que hemos calculado y también el valor de M, que es el volado, que esto se jala de la tabla o de la pestaña de datos. Y también vamos a calcular lo que es el peralte efectivo. Como sabemos, el peralte efectivo es la altura de la zapata menos el recubrimiento y la mitad del diámetro de la varilla que se va a utilizar. Ahora bien, nosotros sabemos que cuando hacemos el diseño por flexión, nosotros tenemos que emplear una fórmula que nos halle lo que es el momento último. Entonces aquí nos dice que el diseño por flexión se realiza en dos direcciones, analizando la zapata como un volado. Entonces, si nuestra zapata está en este sentido, sabemos que una viga en volado está al contrario, ¿verdad? Está en un sentido opuesto. En este caso, nuestro esfuerzo último de diseño va a ser nuestro esfuerzo que levante a nuestra zapata, que lo flexione para arriba. Entonces, ¿cómo es que hallamos nuestro momento? Nuestro momento último, nosotros lo vamos a hallar con esta fórmula que es: momento último es igual al esfuerzo último por el volado al cuadrado por el ancho entre 2. Como sabemos, eh, este esfuerzo último de diseño actúa a una distancia de m medios y se aplica en el haya de la zapata, que sería m por t. ¿Sí? Como vemos acá, m por t. Entonces, es la fórmula que vamos a aplicar en este caso. Entonces, reemplazando estos valores, tenemos que el momento último es 78.55 toneladas. Vamos a hallar lo que es la cuantía mecánica, ¿sí? Posteriormente, con este valor vamos a hallar lo que es la cuantía requerida. Y por último, vamos a hallar el área transversal de acero de la zapata, ¿sí? Ahora bien, antes de hallar el área de la zapata, nosotros tenemos que consultar lo que dice el Reglamento Nacional de Edificaciones. Nos dice que para elementos que están sometidos a flexión, nosotros tenemos que usar la cuantía de 0.018. Entonces, nosotros vamos a ir a esta pestaña y vamos a ver lo que dice, ¿no?
Entonces, una vez aquí vamos a dar lectura y nos dice en nuestro Reglamento Nacional de Edificación, en la ley 060 del capítulo 10, nos indica que nosotros tenemos que usar una cuantía mínima de refuerzo corrugado por retracción de temperatura equivalente a 0.018 en el ASI 318.19, ¿no? Como podemos ver. Y la normativa peruana también nos dice, ¿no?, que cuando la afluencia es más de 420 pascales, tenemos que usar un valor de 0.0018. Y también podemos verificar lo que dice acá, ¿no? Para varillas de grado 420, también la cuantía es 0.018. Entonces, una vez visto ese valor, vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos que usar el mayor valor entre esos dos. Entonces, una vez ya calculado el área, nosotros vamos a escoger un diámetro. Imaginemos que yo quiero trabajar con un diámetro de 3 cuartos, me va a arrojar automáticamente 19 varillas. Son muchas varillas, ya 19 varillas me parece, digamos, mucho en el aspecto constructivo, entonces yo voy a escoger lo que son varillas de 1 pulgada. Entonces, cuando escogemos el diámetro de 1 pulgada, automáticamente nos cambia a 11 varillas. Entonces, aquí mecánicamente nosotros le vamos a cambiar a 11, digamos que yo quiero 12, ya por irnos por el lado de la seguridad. Le pongo 12 varillas de 1 pulgada. Entonces, aquí se concatenan y nos dice usar varillas de 1 pulgada a 25.7. Obviamente que nosotros en construcción se redondea a múltiplos de 5. Entonces, cada 25 centímetros nosotros vamos a colocar lo que es esta varilla. Ahora bien, lo mismo hacemos por el lado del acero transversal en el eje, en la dirección YY, como podemos ver, y nos sale para este caso de 1 pulgada 10 aceros también, la misma cantidad. Entonces yo le voy a poner 11. Entonces, una vez que nos calcula la cantidad de acero, nosotros lo vamos a reflejar en esta parte, donde se puede visualizar la cantidad de aceros longitudinales y transversales. Aquí es el color morado, ¿no? El color morado es el que está al lado transversalmente al eje X. Y el color rojo es el color que hallamos acá. Entonces aquí se puede visualizar la columna y abajo podemos ver la vista de perfil, ¿no? La vista de perfil, cuántas varillas de acero entran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 varillas y aquí 11 varillas. Entonces, una vez calculado lo que es nuestra cantidad de acero y utilizado un diámetro dado, nosotros vamos a pasar al siguiente paso, que es la verificación por corte y por punzonamiento. Bueno, ahora realizaremos la verificación de corte y de punzonamiento de la zapata. Bien, la verificación de corte y de punzonamiento nos van a ayudar a definir la altura o peralte de nuestra zapata. Si estas verificaciones no cumplen, nosotros vamos a tener que cambiar o aumentar nuestro peralte. Ahora también la verificación de corte es llamada verificación de corte por flexión. Y también es llamado corte en una dirección. Y ahora vamos a explicar por qué. Aquí nos dice que el cortante es el producto de la reacción del suelo hacia la zapata. Si la fuerza cortante BUD es muy grande, producirá en el hormigón una falla 45 grados en cualquiera de los lados de la columna. Esto es cierto. Cuando nosotros realizamos un ensayo a flexión de una viga, vamos a ver que las fracturas que sufre la viga se van a originar en un grado de 45 grados. Y como sabemos por geometría o por trigonometría, cuando tenemos un triángulo notable de 45 por 45, tanto y los catetos van a tener la misma longitud. Es por ello que aquí se asume que el peralte efectivo D va a ser en la altura, va a actuar en el eje Z, y el cateto superior va a ser la distancia horizontal, también va a ser D. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vamos a tener que hacer la siguiente afirmación. Dado que la zapata no lleva estribos, el concreto debe tener la capacidad de resistir la totalidad de la fuerza cortante. Entonces, como nosotros sabemos, BUD va a ser nuestro cortante aplicado que nace por la flexión de la zapata, y el BN o el BC va a ser la resistencia que ofrece el concreto al cortante aplicado. Entonces, en este caso, nosotros vamos a multiplicar lo siguiente. Se nos dice que el cortante va a actuar a una distancia D desde la cara de la columna. Entonces, ahora el cortante último de diseño va a nacer porque el esfuerzo último de diseño que hemos calculado anteriormente va a actuar en este área, como podemos ver, de color verde, a partir de una distancia D de la cara de la columna. Entonces, como sabemos, la fuerza se origina multiplicando el esfuerzo por un área.
Entonces, el lado corto, como podemos ver, va a ser m, que es el volado, menos d, nos va a dar el valor de x. Ese valor x lo ponemos acá, m menos d. Y L va a ser el otro lado. Entonces, L por x nos va a dar el área mayor de la zapata, ¿verdad? Es el lado más crítico. Porque recordemos, a mayor área va a ser mayor el cortante. Es por eso que aquí estamos asumiendo este lado. Entonces, una vez que hemos calculado lo que es el cortante último de diseño, para el lado más mayor nos va a salir un valor de 114. Y para el lado menor, que sería en este sentido, como podemos ver aquí, sería un valor de 85. Pero a nosotros nos importa el mayor. Entonces, este valor no tiene que ser mayor que la resistencia que puede resistir el concreto. Ahora, esa fórmula nosotros lo vamos a obtener del reglamento. Entonces, hacemos clic en esta imagen y nos va a decir lo siguiente. La resistencia al cortante proporcionado por el concreto en elementos no reforzados está dada por la ecuación 0.53 phi por la resistencia, por la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión por B por D. Entonces, una vez que tengamos esta fórmula, nosotros la aplicamos y nos va a salir un valor de 78.76. Y nos dice lo siguiente: si no cumple, aumentar el peralte de la zapata. Entonces nosotros vamos a ir a nuestros datos y le vamos a aumentar el peralte. El peralte nosotros hemos considerado que era 50, entonces es deficiente para las cargas que se está demandando. Entonces nosotros vamos a aplicar 0.65, por ejemplo. Vamos a ver si es que cumple. Entonces con .65 sí cumple. Entonces vamos a volver a modificar a ver si es que con .6 nos cumple, o 60 centímetros. Vamos a funcionamiento, no nos cumple. Entonces, nosotros para irnos para el lado de la seguridad, vamos a cambiar nuestros datos y le vamos a poner .65 o .70, ¿no? Que sería 70 centímetros. Entonces vamos a colocarle 70 centímetros para el lado de la seguridad. Entonces, una vez culminado esto, vamos a pasar a lo que es a la verificación por punzonamiento. La verificación por punzonamiento también es conocida como verificación en dos direcciones, o también lo que es verificación por funcionamiento o penetración, que es lo mismo. Esto sucede porque la columna va a penetrar a la zapata y esto va a depender mucho del peralte de la zapata. Es por esto que estas dos verificaciones nos ayudan a ver si el peralte que estamos utilizando es el correcto. Entonces nos dice que el cortante por funcionamiento es un tipo de falla que se produce en forma de cono, producto de la cara de la columna hacia el suelo, a consecuencia que la resistencia a la compresión del peralte de la zapata es deficiente. Entonces, a diferencia del cortante por flexión, esta actúa en una dirección y a una distancia de D. A comparación de la verificación por punzonamiento, esta va a actuar a una distancia de D medios de la cara de la columna y en ambos sentidos, en todo un área. Entonces, como ya hemos dicho anteriormente, para poder hallar nuestro esfuerzo último aplicado por punzonamiento o penetración, nosotros tenemos que multiplicar nuestro esfuerzo último por el área afectado. Entonces, el área afectado sería el de color verde y actúa a una distancia de D medios. Entonces, ¿cómo es que obtenemos esta área verde? Simplemente el área total, como podemos ver aquí, le vamos a restar el área de la columna más el espacio en blanco. Y al final vamos a tener este área. ¿Sí? Todos estos parámetros que estamos utilizando acá, las variables, las podemos ver aquí. Ahora podemos seleccionar si es una columna interior o es una columna de borde o esquina. En este caso, como estamos hablando de una zapata central, vamos a coger que la columna es una columna interior. Entonces le dejamos en columna interior. ¿Por qué? Porque al calcular el cortante soportado por el concreto, nos pide este alfa, como podemos ver aquí. Entonces, una vez que tengamos el esfuerzo último aplicado, nosotros vamos a hallar el cortante soportado por el concreto. Y para ello nosotros vamos a ir a la norma. La norma nos dice que este valor tiene que ser el valor mínimo de estas tres expresiones. Entonces, como podemos ver, estas tres expresiones nosotros vamos a utilizarlas. Ya, aquí nos dice que, según la normativa peruana, vamos a utilizar estas tres expresiones, como podemos ver. Y el ASI 318 también nos dice la misma expresión. Y si nosotros queremos seguir complementando estas fórmulas, nosotros podemos venir a este lado y explayarnos, ¿no? Entonces, lo mismo nos dice el ASI, que vamos a usar estas expresiones. Y como podemos ver también, el ASI se va actualizando cada cierto tiempo. Nos dice que para columnas interiores el valor de alfa es 40, 30, 20, ¿no? Vamos a regresar y vamos a realizar la comparación. Entonces, como hemos dicho, las respuestas de estos cortantes soportados son estas tres, como podemos ver, y vamos a escoger el menor de los tres. Y el menor de los tres es el más crítico, que es este valor de acá, que es de 305.20 toneladas. Entonces,
Nuestro concreto resiste 305.20 y está actuando un cortante de 259.90 toneladas. Entonces, como podemos ver, cumple la verificación. Por lo tanto, nuestro peralte es el correcto y es el que se mantiene hasta ahora. Y bueno, ya para culminar el diseño, ya hemos definido tanto el peralte, los lados de la columna, y también hemos calculado lo que es las barras de acero. Y por último paso vamos a desarrollar lo que es la longitud de desarrollo. La longitud de desarrollo, como nosotros sabemos, es una longitud o distancia de apoyo embebida en el concreto para que la zapata alcance o desarrolle la resistencia de diseño en una sección crítica. Y muchas veces esto puede incluir ganchos. Tengamos en cuenta que la longitud de desarrollo nosotros tenemos que calcularlo para el eje X y el eje Y, siempre y cuando el M que estamos considerando sea diferente. Pero en nuestro caso es igual para hacer nuestro diseño más amigable y más fácil de entender. Entonces, como nosotros podemos ver, vamos a realizar el diseño para ambos sentidos, en el eje X y en el eje Y, en la cual nosotros vamos a utilizar estos valores que la norma nos contempla. La norma nos, en la parte de longitud de desarrollo, nos da estos valores y nosotros ya los hemos calculado. Nos piden factores de modificación, nos piden si estos factores, si el concreto es liviano, pesado, ¿no? Y también acá nos piden el C sub B. El P sub B es la distancia menor de cálculo. Como podemos ver, es el menor de los tres. Se calcula de la manera en la que nos indica la fórmula. Y nos pide un índice de refuerzo. Como nuestra zapata no tiene estribos, nuestro índice de refuerzo es 0. El diámetro de barra es 1 pulgada, es lo que estamos utilizando en el diseño de flexión, es lo que está jalando. Y aquí también nos pide comprobaciones, ¿no? Que la misma norma nos pide. Entonces, una vez que nosotros hemos completado estos datos, nosotros vamos a aplicar esta fórmula que el reglamento de las edificaciones y el ASI también nos da a conocer. Entonces, el LD es la longitud de desarrollo que necesitamos y L bis significa la longitud de desarrollo disponible que tenemos en nuestro zapato. Entonces, tengamos en cuenta que el L bis tiene que ser mayor que el LD. Si es menor, tenemos que aplicarle ganchos. Entonces, nuestra longitud de desarrollo nos da un valor de 109 y nuestra longitud de desarrollo disponible queremos calcular de esta manera, que es simplemente descontar, ¿no? Es toda la longitud que tenemos desde la cara de la columna antes del recubrimiento. Entonces, lo hemos calculado de esta manera y nos sale 117. Entonces, aquí hacemos la comparación. Nos dice que nuestra longitud de desarrollo disponible es mayor que la longitud que requiere el refuerzo. Entonces, nos dice que no necesita doblar el acero de refuerzo y no necesita gancho. Y en el caso del eje Y, hacemos lo mismo, pero en este caso, para situación de explicación, estamos considerando que el L es menor, ¿sí? Entonces, si en este caso es menor, nos dice que nosotros debemos doblar el refuerzo hasta completar la longitud de desarrollo. Y en este caso, haciendo una resta simple, vamos a obtener que tenemos que doblar 16.5. En tal caso, nosotros no queremos doblar el gancho por facilidad de constructivo, entonces lo que hacemos nosotros simplemente es aumentar el diámetro. Y es lo que vamos a hacer. Vamos al diámetro y le vamos a poner, por ejemplo, de 3/4. Vamos a ver qué ocurre con 3/4. Cuando ponemos una longitud de 3/4, está bajando, ¿no? Vemos que la longitud de desarrollo disponible es mayor que la longitud de desarrollo. Vemos una cierta proporcionalidad. A mayor diámetro de la barra, mayor va a ser la longitud de desarrollo. Entonces, es recomendable que nosotros disminuyamos el diámetro, ¿no? Entonces, en este caso, para condiciones de diseño, si acá es 3/4 acá, entonces le vamos a poner también 3/4 de flexión. Vamos y le ponemos 3/4. Y como podemos ver, todo es un bucle, ¿no? Vamos a hacer las verificaciones. Cumple. Aquí también cumple. Y acá también cumple. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Espero les haya sido de gran ayuda. Y si quieren obtener la planilla, pueden hablarme a mi WhatsApp, que se encuentra en la parte de acá.